a meter otras cosas antes. Ya. Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un martes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Hoy, 18 de noviembre, y comenzamos dándole las condolencias a la familia Domé por el fallecimiento de Álvaro Domé y Romero. Así que nuestras condolencias para el mundo del taurino, un rejoneador, ganadero y importante en el trato y en la vida. Descanse en paz, don Álvaro Domé Romero. Curro, buenas noches. Buenas noches, señores. Yo me gustaría también dar el pésame a la familia Borquez, porque también ha fallecido la madre de Santi Domecq, Lleva razón, que es, sí. también la tía de Fermín. Y bueno, el mundo del toro está consternado porque ha muerto un gran caballero de la vida y un gran caballero de la equitación. Yo creo que de las cosas que siempre he dicho, que la profesión veterinaria me ha dado el honor de conocer personajes del toro, y entre ellos, sin lugar a duda, está don Álvaro padre y Álvaro hijo. Son dos personajes que gracias a mi profesión he tenido la suerte y el honor de trabajar con ellos y conocerlos personalmente. Mi más sentido pésame a esa gran familia que es Domecq Borquez. Bueno, pues dicho esto, ya estamos en 18 de noviembre, ¿eh? Ya hemos pasado el Ecuador de este mes, de este dichoso mes que ha comenzado con los Santos y terminará con San Andrés. Curro, hoy vamos a hablar de las capas del toro de Lidia, ¿eh? Y luego vamos a tener también al presidente de Tres Puyazos 3, que ya tiene las ganaderías. Me congratulo mucho con esta peña de Tres Puyazos 3 porque van buscando la pureza y la verdad de las fiestas. Por tanto, eso es un patrimonio que tenemos y que tenemos que conservar sea como sea. También esta semana, bueno, hace un par de días o un día ha salido la lamentable noticia otra vez de nuestro ministro de Cultura. Nuestro ministro de Cultura que no sabe cómo destacar, y yo creo que hace estas cosas para salir en los papeles, como se decía antiguamente, ¿no? Pues está usted cubriendo de gloria, porque ha quitado de ese reconocimiento a un grande del toreo y también de las letras, ¿eh? Sí, señor. Como fue el matador de toros, que en paz descanse, Ignacio Sánchez Mejía. Qué pobre actitud la de un ministro de Cultura. Le tendrían que cambiar el nombramiento al cargo. Ministro de Incultura, porque usted lo que es un inculto. Yo le pondría Ministerio de Incultura y Indocumentación. Bueno, pues a ver si se documenta porque ya va siendo hora. Qué lástima, pues, Curro, vamos a lo positivo. Vamos a ir con las capas del toro de Lidia. Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a todos los que nos siguen y todos los que nos arropan y nos dan aliento para seguir con todo esto del toro, porque nos han puesto mensajes, me han puesto mensajes personales dándome la enhorabuena por la exposición el otro día del trapío. Yo lo hice con todo el cariño del mundo y todo lo que hago en este medio y en otros medios lo hago con todo el cariño y también con toda la verdad, con lo que yo siento y lo que yo creo que hay que decir y de lo que creo que hay que comentar. Hoy toca un tema que es triste, que no podamos poner fotos porque tengo miles de fotos de toros y sería mucho más divulgativo y mucho más ilustrativo el poder hablar las capas junto con el tema del apoyo de fotos
y la gente entendería mucho mejor de lo que vamos a hablar. Vamos a intentar amenizar esto con mi forma de expresarme, que no sé si será la adecuada, pero yo lo voy a intentar porque este toro me toca y lo tengo que lidiar. Salga manso o salga bravo, me toca el lidiarlo. Espero por lo menos salir pues más bien aseado de este marrón que tengo hoy. Hoy nos toca hablar de las capas del ganado bravo, del toro bravo. El hablar de capas, y como os decía antes, sin poner ilustraciones es muy arduo y difícil, pero vamos a intentar llegar al aficionado y que tengan los conceptos más o menos claros de cómo, de cuál es el argot o las calificaciones o las especificaciones de las capas de los toros bravos o del ganado bravo en general, porque las mismas capas que hablamos en los machos, indudablemente es en las hembras, o sea que no, esto no es único y exclusivo del toro bravo a nivel sexual. Entonces podemos empezar diciendo que hay una serie de capas que son las fundamentales, que son las que definen el gran pelaje del toro bravo y lo que denota la conformación final de la capa, que son lo que llamamos las capas de pelo uniforme o capas simples, que las podemos hablar o las podemos clasificar en primer punto las blancas. ¿Cuál es la capa blanca por excelencia? El ensabanado. Hay una ganadería que siempre se ha marcado por esos toros ensabanados, que es la ganadería de José Luis Osborne. El famoso toro de Antoñete era un toro ensabanado y el toro que lidió Morante de la Puebla en el festival del 12 de octubre, que tantos recuerdos tenemos de ese día, tanto la parte del momento matinal como el festejo taurino de la tarde, fue un día muy completo. Pues ese novillo, que para mí fue el mejor presentado de todo el festival, era un ensabanado procedencia de José Luis Soto. En definitiva, lo que define un toro ensabanado es que está cubierto totalmente de pelo blanco en la gran mayoría del cuerpo, porque puede haber ensabanados que tengan capas o que tengan pelaje negro, como pueden ser los accidentales tanto del morro, del hocico, como de rabo o en extremidades, que luego también hablaremos de ellas, los botineros y los rapicanos. Entonces, luego otra capa que también está se ve bastante, estamos hablando de las que definen muchos taurinos en muchos foros, que son las capas pajizas, que es el albaío y el jabonero. Además, el jabonero puede ser a su vez jabonero claro, un jabonero suicio oscuro, y luego también tenemos el barroso. ¿Qué es lo que define al jabonero? Al jabonero lo define que es un color cremoso, tonalidad de café con leche, lo podemos para que nos hagamos un café con leche claro, eso es lo que va a definir la capa del jabonero. En cuanto al jabonero claro, pues en definitiva, para que coja la gente la idea, el concepto, sería un café con leche más claro que el jabonero puro y duro, o sea, el normal. Una leche manchada, ¿no? Efectivamente, hablaremos de una leche manchada, no es mala comparación. Y luego el jabonero sucio, el jabonero oscuro, que ya es un café más oscuro y parece, porque hay muchas veces que se confunde con el barroso, que puede llegar a estar en el límite al llegar al barroso. Y el barroso es el típico toro, un amarillo sucio, como una tierra oscura. Entonces, ahí hemos definido las capas blancas o claras, de tonalidades claras. A su vez, estas capas siempre se han definido o siempre han ido acompañadas de pitones claros, pigmentaciones muy claras en su cornamenta. Luego pasaríamos a hablar de las capas que predomina el color colorado, lo que llaman capas coloradas, que ahí podemos clasificarlas, espero no equivocarme y mi memoria no me falle, en el melocotón, que es un color colorado muy claro, que le llaman la piel del melocotón, porque es muy parecido precisamente al melocotón. Es un pajizo amarillento. Es un toro que una vez que lo ves no te cabe la más mínima duda de la capa que tiene.
Luego estaría el colorado puro, como tal, que es que mucha gente le llama rojo. En el mundo del toro yo no apruebo la denominación rojo porque hablan de que su color del pelaje es rojo. Pero vamos, el término es colorado en toda su extensión. Puede haber un colorado encendido, que es el color rojo intenso y muy brillante. El pelo tiene un color rojizo muy, muy, muy brillante. Y un colorado avinagrado, que es un rojo con matiz violáceo, muy oscuro y muy brillante. Yo el colorado avinagrado hace mucho tiempo que no lo veo. Mira que veo toros y hago espectáculos taurinos, pues hace mucho tiempo que no lo veo. Esta capa colorada pues se da normalmente en la gran mayoría de las ganaderías, desde quitando Pablo Romero, que es uno de los encastes fundacionales, donde más se da esta capa colorada, estamos hablando de la rama Vista Hermosa. Luego hablaremos un poquito en cada matiz de cada ganadería o de cada pelaje. Esperamos que el colorado es una capa común a muchísimas ganaderías, desde Domecq, desde Núñez, sobre todo, muchísimas. Bueno, es más, había murubes antiguos que eran colorados. O sea, hasta eso llegamos. Y luego Urcola, que era la parte que tiene Fernando Cuadri, ahí había vacas coloradas y toros colorados que se quitaron y ahora vuelven a aparecer en Fernando Cuadri ya toros colorados, que puede pensar la gente que se ha metido algo raro. No, señores, Urcola daba toros colorados. En cuanto hay otra capa de dentro del colorado, que es el retinto. La capa es retinta, que es un rojo muy intenso, rojo, como color como a caoba, a madera caoba. Ese toro es el de la retinta andaluza. Esa capa es igual que la retinta andaluza y no debemos en ningún momento despreciar ese tono de retinto, porque aunque venga de la raza retinta, pero se llama retinto porque precisamente es el color de esa familia de bóvido, de esa genética. Luego están las capas tostadas. La capa tostada nada más que hay una, que es el tostado, que está entre el negro mulato y el colorado oscuro. Es una capa que se suele dar con cierta frecuencia y muchos compañeros, incluso yo he cometido errores a la hora de tipificar en los herraderos. Por eso cuando en el herradero se ponen capas dudosas, yo siempre he preguntado y siempre preguntaré al mayoral que a qué tiende esas capas. Entonces, porque sería curioso comentar que los inicios cuando con un becerro, por ejemplo, de Pablo Romero, hoy partido de Resina, nace, yo tengo fotos de becerros castaños totalmente. Y claro, yo la primera vez que estuve en esa ganadería trabajando, cuando vi los becerros castaños, digo, ¿cómo? Y ya me lo explicó Manolo Muñoz y Jaime Pablo Romero, sí, que nacen castaños y evolucionan perfectamente a cárdeno o a negros entrepelados, pero que el pelaje del recién nacido, del becerro, me salvo que sea un ensabanado, salvo que sea un jabonero, como tenga pelajes colorados y negros, podemos llegar a confusiones. Por eso hay que dejar siempre la decisión final ante la duda al mayoral o al ganadero, que saben cuál es la evolución de sus pelajes a lo largo del tiempo. Pues ahora entraríamos en las capas negras. De las capas negras podemos decir que tenemos el negro zaino, sería el primero, que es un negro mate sin brillo ninguno y sin más matices, negro, zaino, ausencia de total de pelos blancos. No hay ni una tonalidad que no sea la negra. No podemos admitir un negro zaino que tenga algún tipo de entramaje de algún tipo de pelo, ya sea blanco, ya sea colorado, no. Tiene que ser totalmente negro mate, sin brillo y sin más matices de pelaje. El azabache es un negro intenso muy brillante, se diferencia del zaino que tiene un brillo muy llamativo, no es cuando vemos un negro azabache
no se puede olvidar porque es una característica muy típica de ese matiz de tipificación del negro. Y es un reflejo como, no azulado, sí, como azulado. Es un negro azabache es muy bonito de ver. También no es fácil de verlo. Yo llevo muchos años sin ver un toro azabache, simplemente porque a lo mejor si no han cambiado bien el pelo y no está el pelo asentado, es muy difícil ver un toro negro azabache. Y luego está el negro mulato, que es el que normalmente vemos en los encastes Domecq, encaste Núñez, en toda la parte de la rama de Vistahermosa en general, quitando la parte de Albaserrada y Santa Coloma, que ahí sí que no se admiten las capas de las que estamos hablando. El negro mulato es un negro mate con tonos rojizos, muy sucio, que prácticamente te confunde. Pero vamos, es muy claro, es lo que generalmente se está lidiando en los encastes que hemos comentado. Otra capa es muy tipificada, es el albaío, que es un animal que tiene los pelos de color blancuzco, amarillento, es típico de la raza el charolés, es un blanco roto, un blanco sucio, y para que nos enfoquemos de cuál puede ser el equivalente, es en la raza charolés. Y se da mucho en animales jóvenes, luego animal suele oscurecer y puede modificar su tono. Yo no, hace mucho tiempo que tampoco veo una capa albaía ni en el campo, ni en las fincas, ni en las plazas de toros. Luego tendríamos el castaño. El castaño ya empezamos a hablar de mezcla, es una pinta o capa en que se mezclan los pelos rojos y negros. Estamos hablando de una mezcla muy uniforme, ¿eh? Tiene que ser, para que dé la sensación de castaño, tiene que ser, está muy uniformada el reparto y aproximadamente el color resultante es, yo siempre intento buscar ejemplos que sean explicativos a no tener fotos. Si nos acordamos del color del tabaco marrón, ese es el castaño. O la cáscara de castaña, que puede venir de ahí, seguro que viene el origen, la etiología o la utilización de esta pinta castaña, vendrá seguro, yo no lo he hecho el seguimiento, pero no me extrañaría que viniera del color de la castaña. En este tipo de capa admite tanto las castañas claras como los castaños claros como los castaños oscuros. Insisto que todo lo que estamos hablando es totalmente asimilable tanto para la hembra como para el macho. No estamos hablando solamente del toro. Lo repetiré por si alguien se engancha un poco más tarde, que sepa dónde estamos y de lo que estamos hablando y en qué términos estamos hablando. Como capa también muy dominante hoy en el mundo de la tauromaquia, tendríamos los colorados. Es un tono de pelo más o menos rojizo, sin llegar a ser encendido, porque entonces entraríamos en el tema del retinto. Entonces es muy típico los colorados en Domecq, en Núñez, en prácticamente toda la rama de Vistahermosa que ha engendrado las ganaderías actuales o que han proporcionado genética para la ganadería. Yo lo último que he visto de una rama que sí que no veía los toros colorados ni los castaños es en lo del el Conde de la Corte. Conde de la Corte, yo llevo mucho tiempo observando esta ganadería y hace mucho tiempo que no veo un toro colorado o un toro castaño. Normalmente son todos negros burracos, negros bragados corridos, negros girones, que luego veremos a continuación cuando hablemos de los accidentales. El ensabanado, como hablábamos antes, ya lo hemos comentado, es un tema que es muy típico del encaste de la ganadería de José Luis Oborne hoy, que tiene como propietario
Emilio, que es un gran profesional, y también tiene allí un gran mayoral que es Miguel. Y da gusto ir a esa ganadería, cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando esa ganadería, que yo creo que hay que apostar por ella y vamos a ver cosas muy interesantes, si Dios quiere, en esa proyección que lleva estos 2 o 3 últimos años, la ganadería de José Luis. En cuanto hablábamos del melocotón que hemos comentado, son pelos, digo, pelos rojizos, claros, el leonado, anaranjado, es que muy típico el melocotón, también de todos estos encastes que estamos hablando, de Domecq, de Núñez, de Baltasar Iván, no, perdón, de todo lo que es la rama de Jandilla, Torre Estrella, todo eso, todo lo que viene de procedencia Domecq y Vista Hermosa son típicos estas composiciones de capas de pelaje y es lo usual que estamos viendo. En cuanto a la mezcla de pelajes, podemos comentar el tema de los cárdenos. La capa cárdena es específica de ciertas ganaderías, como son Pablo Romero, que ya es un encaste gallardo, que es un encaste fundacional, y también toda la parte Santa Coloma, Albacerada, Saltillo. Toda esa rama, todo eso conglomerado, son todos cárdenos, serán más claros, más oscuros, negros entrepelados, pero tienen ya pelos negros y tienen pelos blancos. Es una pinta de tonalidad grisácea como para poder que... No me gusta hablar de grises, pero había un veterinario muy amigo mío, Fernando Mirad, que tuvo muchos años en la Plaza de Toros de Madrid. Cuando salíamos de la corrida, cuando salía una corrida dura, decía siempre, joder, cómo se han comportado los grises, ¿no? Y siempre le llamaba a los grises en plan broma, ¿no? Pero vamos, que son tonalidades grises en la que se mezclan los pelos blancos, como decía, y los negros, en mayor o menor densidad, sin formar manchas de ningún tipo. Tiene que ser uniforme, porque si tienen manchas de otro tipo, ya tienen otra denominación. Pueden ser tanto el cárdeno oscuro, que es un negro que puede llegar a ser incluso el negro entrepelado, y el cárdeno claro. El entrepelado, que es el que hablábamos del negro entrepelado, sobre su color base de capa presenta pelos blancos, es decir, tenemos una capa base que es la negra y sobre esa capa aparecen como canas. Entonces estaríamos hablando de pelos blancos por todo el cuerpo o en determinadas regiones a modo de canas, como os decía. Una capa que es muy bonita, que mucha gente la utiliza en distintos términos, estaríamos hablando del estornino. Es una capa negra salpicada con manchas, con pequeñas manchas de otro color, normalmente suelen ser blancas y más o menos abundantes y redondeadas. Es que no tiene que ver nada con porque hay gente que lo confunde. Yo no, para mí son distintos, tanto el estornino como el negro burraco. Pero bueno, luego hablaremos de las particulares del tórax y hablaremos de ese pelaje. Un término que se usaba mucho antiguo y que sí lo había, pero yo hace mucho tiempo que no lo veo, que sorprenderá a todo el mundo, es el franciscano. La capa franciscana es una capa cárdena con mucho pelo blanco. O sea, yo no lo he llegado a ver prácticamente nada más que en fotos y excepto en una ganadería que la tenían en Valencia, que era una capa que por lo visto sí daba buen juego y vamos, que se vendía muy bien pero yo digo, lo vi, tenía ahí varios toros, Ángel Luengo, el que movía por onda y toda la parte de Castellón, el mundo del festejo popular, era muy famoso en esa zona. Luego tenemos el mosqueado. El mosqueado son pintas claras, especialmente ensabanadas y berrendas, con pequeña mancha negra que parecen moscas posadas sobre el animal. Por eso se llama mosqueado. Es una capa más bien blanca, clara, hablemos de clara, con pintas muy pequeñas negras que parecen moscas posadas sobre el animal. Luego está el nevado, que es un pelaje
más o menos oscuro, con pequeñas manchas blancas irregulares, semejante a los copos de nieve. Entonces estaríamos hablando que el nevado sería capa oscura con zonas con manchas blancas, que es al revés, y digamos, para mí sería distinto del mosqueado, que es la capa principal es la blanca y sobre la capa blanca están depositadas las manchas pequeñas que parecen moscas. El salinero. Salinero es una capa muy bonita que se da sobre todo en Caste Domecq y Caste Núñez, y es una capa que resulta de mezcla de pelos blancos y colorados. Es muy bonita la capa y además tiene mucha plaza. Hay capas en el mundo del toro que se lidian y cuando sale un toro a esa plaza parece un toro distinto. Y ese toro a lo mejor con esas hechuras en negro diría mucho menos que en esa capa salinera. El salpicado. Salpicado es el cárdeno con manchas irregulares grandes y muy pequeñas, que no tiene que ver nada con el mosqueado, que todavía son más pequeñas todavía. El sardo, esta de las capas más bonitas que puede haber en el mundo del toro, el sardo o la flor de gamón, que es una planta, pues el sardo es la pinta resultante o la capa resultante de la mezcla de los tres colores fundamentales o de los tres pelos fundamentales, que son el colorado, el negro y el blanco. Eso en sus distintas matices y en sus distintas zonas, en el momento que un animal pueda tener los tres tipos de pelaje, estaríamos hablando de un animal sardo. En todos los certificados y en toda la documentación no se usa el término de flor de gamón porque se tipifica, en el libro genealógico se tipifica como sardo, pero en el mundo, en el argot taurino, sí se sigue oyendo, sobre todo en gente más antigua, es un toro flor de gamón, sobre todo los veedores antiguos sí usaban y siguen usando mucho estos términos. Como decía, de los pelos blancos, negros y colorados. Pueden tener manchas juntas y pequeñas de esos tres colores. No quiere decir que sea todo uniforme, pero en el momento que aparezcan los tres colores y si están salpicados en manchas más o menos grandes, sería curioso, pero sería un berrendo en sardo, que los hay. Es difícil encontrarlo. Por ejemplo, yo sí vi berrendo en sardo en alguna ocasión, porque el origen Diego Garrido, lo que tenía Guillermo Acosta, Marcelino Acosta, que luego lo tiene Guillermo Acosta, su hijo, ahí había mucho berrendo. Lo que pasa es que fueron eliminando de ahí y casi todo era berrendo en negro. Eso también es cierto, salían berrendos en colorado y había algún caso que yo vi, porque tuve la suerte de cuando vende Guillermo Acosta a José Moya, un ganadero que era el maestro y era un empresario de Huelva muy fuerte, y compró lo de Diego Garrido, que luego se vendió, lo de Guillermo Acosta, que luego se vendió posteriormente y fue a Córdoba, a la provincia de Córdoba. Pero ahí sí que había berrendos en colorado vender y ahí sí llegué yo a ver el berrendo en sardo, que es verdaderamente bonito de verdad. Cuando hablamos ya de los colores mixtos o conjuntados o mezclados de otra manera, ya a remiendo, estaríamos hablando de los berrendos. ¿Qué es un berrendo? Un berrendo es un animal que tiene del toro, el fondo del toro es blanco y manchas oscuras, que pueden ser más o menos irregulares, de distinto tamaño, de una cuarta de extensión aproximadamente. Todo lo que sea, cuando hablo de una cuarta es para que nos entendamos, que no me vale un lunar. Un lunar puede que no se, yo nunca lo denominaría berrendo. Se le llaman berrendo en el color de esas manchas. ¿Por qué? Porque es como remendado. Pueden ser berrendos en negro, berrendos en colorado, berrendos en castaño, berrendos en cárdeno, que también los hay, berrendos en cárdeno. El berrendo en jabonero, en tostado, en salinero o en sardo, como decía anteriormente. Todos esos animales que aparecen con manchas repartidas con más de una cuarta de tamaño, aproximadamente 20-25 centímetros, porque no hay que ser tampoco muy exhaustivos en esto, pero que os dé la sensación de remaches. Entonces eso ya se llamaría, por supuesto, hablaríamos de berrendo, que pueden ser berrendo en colorado, como os decía, pueden ser de las capas que hemos estado comentando antes, que os he dicho antes,
cárdeno, en jabonero, en sardo, y son muy, muy, muy vistosos. Eso se daba bastante en las ganaderías de todo el origen de Diego Garrido, como os decía, y los berrendos ya de otras capas, que sean salineros y que sean todo ese tipo de sardo. Eso puede ser en cualquier ganadería que tenga las capas que hemos comentado de colorado, jaboneros, todo es muy típico, sobre todo en Caste Domecq y en Caste Núñez. Ahí es donde van a predominar, porque el jabonero prácticamente en su integridad, quien tiene hoy la tutoría de esa capa, como digo yo, es Prieto de la Cal. Todos esos animales que prácticamente en su gran mayoría son jaboneros. Tienes otra ganadería en Puerto Llano, que es la familia Gallego, que tienen una parte de capa jabonera, que es procedencia todo de la misma rama que Prieto de la Cal. Entonces, el berrendo con listón blanco a lo largo de la espina dorsal, que es una característica también que se puede dar con prolongación por la grupa y parte superior del cuerpo, es lo que llamamos aparejado. Es decir, que parece que tiene como si tuviese que es simétrico. Aparejado y simétrico es prácticamente lo mismo en esta denominación. Luego entraríamos en el gargantillo. Puede ser un berrendo con gargantillo, que quiere decir que la mancha blanca rodea todo el cuello, como una gargantilla o un collarín. Todo esto, yo tengo fotos, unas pocas, y sería muy interesante poder hacerlo gráficamente y lo veríais perfectamente. Pero bueno, lo intentaremos para el próximo año. Efectivamente, para a ver si puede ser. Temporada. Luego el lombardo. El lombardo es una capa que yo hace mucho tiempo que tampoco la noto, no la veo, mira que voy al campo, me cuesta ver. ¿Y qué es un lombardo? Es una capa negra que presenta una tonalidad más clara en la parte media y superior de la región dorsolumbar. Ese es el lombardo. Yo hace mucho tiempo que no veo en el campo toros lombardos. El retinto, como decíamos anteriormente, es el color de pelo muy colorado, muy oscuro, desigual de tono, es decir, como si se hubiera teñido dos veces y generalmente con la cabeza, cuello y extremidades más oscuros que el resto del cuerpo, casi negro, típico de la raza retinta, por eso de ahí viene la denominación de retinto. Una vez hablado de todas las capas fundamentales y que es lo que estamos viendo hoy en las plazas de toros, ya podemos podemos entrar a hablar del tema de las accidentales. ¿Dónde están los accidentes? Se llaman accidentales porque están localizados en ciertas partes del cuerpo, que pueden ser cabeza, puede ser tronco, extremidades y cola. Entonces, cuando hablamos de un toro, por ejemplo, negro, bragado, meano, corrido, axiblanco, gargantillo, lucero, todo eso define un toro y es difícil que haya otro toro que tenga esas características. Entonces, a un toro lo podemos definir con la capa perfectamente. Si es negro solo, pues es negro, pero cuando pegamos todos los accidentales, empezamos desde el cuerpo, la parte general del cuerpo, negro, perfecto. Bajamos al vientre, bragado, corrido, meano, axiblanco, gargantillo, es decir, desde prácticamente la bragada, testículo, meano, lo que es el meano también tiene pelo blanco, corrido, llega hasta la parte del esternón, axiblanco, las axilas del tercio anterior también tienen partes blancas, gargantillo tiene el cuello blanco, tiene pelo blanco, y lucero estrellado, facado en la cabeza, y esto lo podemos imaginaros ya no en un negro, sino en un colorado. Un colorado podría ser colorado listón, es decir, una línea en la línea media del animal. Ahí veríamos aclaraciones o pelo algo más oscuro que define una línea desde prácticamente el final del morrillo hasta la penca del
del rabo. Esos son, entonces, imaginaros, un toro colorado, listón, bragado corrido, meano, axiblanco, gargantillo, lucero, ojo perdiz y bociblanco. Todo eso define un toro. Y ya, imaginaros los términos que estamos usando. Y hoy hacer una buena reseña es muy importante a nivel de campo para poder identificar muy bien al animal. Pues dentro de estos accidentales podemos hablar de alunarado, de anteado. Anteados son manchas circulares como si fuesen y arrosetadas, que parecen que son más oscuras que la pinta general del animal. Tú puedes tener un toro colorado anteado, es decir, la base es colorada, pero hay unas manchas oscuras de color también pueden ser colorado y da la sensación del anteado delante. Es una capa muy bonita que también se suele ver. Esto sí que se suele ver con cierta frecuencia. Hay atigrados, hay animales atigrados que se llaman atigrados, que también se confunden muchas veces con el negro chorreado en verdugo y el negro chorreado en morcillo, pero al final son atigrados esos animales en lo que es en la parte del cuerpo. Como decía, los chorreados, muchas veces muchas manchas verticales que pueden ser más o menos oscuras dependiendo de cómo sea el chorreado. Pueden ser los chorreados en morcillo y los chorreados en verdugo, como os decía anteriormente. Sigamos. Vamos a ver, para no perderme. El remendado, que también está dentro de este grupo. El remendado son muchas manchas aisladas en el cuerpo de otro color, grandes e irregulares, que aparecen como remiendo, como si hubieras cogido un trozo de piel y lo hubieras pegado al animal, que no tiene que ver nada con el berrendo. Puede haber un berrendo remendado, pero normalmente yo tampoco lo tipifico. Cuando veo un toro berrendo es berrendo, y el remendado puede ser de otra capa que no sea, o de otra tipificación que no sea el berrendo. Vamos a ver los accidentales en la cabeza. Ya hemos visto algunos accidentales del tronco, ahora vamos a hablar de la cabeza. Podemos hablar del bocinegro, del capirote, cuando toda la cabeza es una mancha oscura y va de principio del cuello hasta la terminación del morrillo y es típico de los berrendos. Puede haber un toro castaño capirote perfectamente, o un colorado capirote que tenga perfectamente su capa oscura, o el castaño en este caso, mejor dicho, no el colorado, disculpen. El castaño puede ser con mucha más tonalidad negra en su cuello, y entonces podríamos hablar del capirote. El capuchino es un término muy curioso que es parecido. Yo diría que el capuchino es un capirote, pero tipificado. ¿Y tipificado por qué? El capuchino es como si fuese una capucha de un nazareno, termina en punta. Lo que es la pigmentación negra oscura termina en punta cuando finaliza la mancha. Entonces parece que llama una capucha, por eso se llama capuchino. El careto ahora está de moda en las caras blancas, la raza esta, los toros caras blancas, que por cierto están aquí en Madrid. Hay una parte que está aquí en Madrid y es muy bonita, son muy originales. Además es un toro que tiene mucha plaza y suelen dar animales con mucha cornamenta, los que yo he podido ver hasta la fecha. Pues el careto lleva la cara frente blanca con resto de la cabeza de un color mucho más oscuro. Para que nos hagamos una idea, una cosa típica puede ser el semicareto, que tiene solo la mitad de la cara blanca y se denomina semicareto, la mitad. Entonces, semicareto. Y eso se da, por lo que te digo, toda la rama de Urcola, toda la rama esa de Vista Hermosa, de la rama de Urcola, de Vega Villar, de Vega Villar, que me he equivocado, no de Urcola, de Vega Villar, que son los patas blancas, que también pueden darte la parte de cabeza blanca. ¿Cuál es el caribello y el carinevado? Que es lo mismo un caribello que un carinevado.
cuando tiene presencia de pelos blancos en la frente o la cara y son entrepelados sin formar una mancha uniforme. Si hay una mancha uniforme, luego veremos cuáles son la denominación cuando la marca de la cara es uniforme. Luego tenemos el carinegro, que es un cárdeno que puede ser carinegro de cárdeno, castaños o retinto, con la cara negra totalmente. El estrellado es una mancha negra pequeña e irregular en el centro de la frente. Tú puedes tener un toro negro estrellado y puedes tener un toro castaño estrellado. ¿Por qué? Porque es una mancha de otro color que está perfectamente en el centro de la frente. El ojalado, en la banda cuando hablamos de ojalado, queremos hablar ya de los ojos, ya vamos a la parte de lo que es la parte ocular, la parte de externa. Eso es una banda que circula a los ojos, semejante a un ojal de un botón, con un color distinto al de la capa. El caso que si tú tienes, puede ser negra o blanca, o el típico se llama ojo de perdiz. Es una despigmentación de pérdida de tonalidad de la capa, pero que está solamente en la órbita del ojo. Que si es negro, pues se llamará ojinegro. Si es ojiblanco, pues ojo perdiz, ojiblanco, dependiendo la mancha que tenga y cómo sea la parte orbital, pues tendrá la denominación de ojalado, ojinegro o el ojo de perdiz. Una cosa muy típica de la cabeza son los pelos estos ensortijados que parecen astracán, que es un pelo que se llaman astracanaos, es un animal que tiene todo la frente astracanada, eso da mucho trapío. Un animal cuando tiene el pelo ensortijado y bien astracanado, y es bien astracanado, la sensación de te da es de muchísimo trapío en él. En cuanto a, vamos a ver alguna particularidad como decíamos anteriormente, el albardao, que ya lo hemos comentado, el bragao. ¿Qué es el bragao? El bragado es el vientre o zona de la bragada, tiene los pelos blancos. No se emplea en berrendo, porque normalmente el bragao, el berrendo suele ser bragao por naturaleza. El listón lo que hablábamos anteriormente, es una franja estrecha continua a lo largo de la espina dorsal del animal de distinto color a la capa base. No se utiliza tampoco en berrendos, porque normalmente no se da. El meano, ¿qué es el meano? Lo que comentábamos antes, en la pinta que puede ser oscura y pelos blancos en los genitales, y en lo que es el meano, la parte de salida del pene, en la parte del meano es cuando tienen pelos de distinta capa. Estamos hablando de bragao corrido meano, suelen ser casi todos los bragaos corridos, suelen ser casi siempre, en un porcentaje muy alto, suelen ser animales también meanos. En cuanto a las extremidades, pues podemos hablar del botinero, del calcetero, del coli blanco, que es el bolón de la cora o proporción de la parte vértebra de un color distinto a la capa principal. En el botinero, pues la pinta clara que presenta en su porción distal y proximal de las extremidades suele ser oscura. Normalmente eso se suele dar, como hablábamos al principio, en los ensabanados. Es muy típico ver un ensabanado, un botinero, un calcetero, lo mismo, porque la parte es inferior no llega hasta la rodilla, entonces una mancha en una pinta oscura inferior de tamaño se llama calcetero. Como lo decía antes, el coliblanco, que es un borrón en la parte blanca. ¿Qué diferencia hay entre el coliblanco o el rabicano y lo que es el coletero y el rabicano? Que el rabicano tiene muchos menos pelos blancos que el anterior, que el coliblanco. O sea, es matizar un poco más la particularidad o el accidental de la parte de la cola. Si te parece, Curro, lo sí. Vamos a ir dejando aquí. Vale. Porque vale. Ya hemos hablado de las capas y de los accidentes. Sí. Como tú bien has definido
Muy bien. Me da pena no poder, insisto, me da mucha pena no poderos enseñar fotos, pero bueno, que lo he intentado. Quedamos pendientes de poder, a primeros de año, de poder enseñar las fotos. Exactamente. No, tanto de las capas como del trapío, como de las ornamentas. Sí, señor. Ya hablaremos también de la configuración de los pitones y se definen en distintas y variadas formas. Yo también lo tenía preparado. Yo tenía también preparado algo de pitones por si salía el tema y se quedaba corto, pero bueno, mejor que lo dejemos y ya entremos. El día que hablemos de trapío, capas y encornadura, pues hablamos con fotos delante de las tres cosas. Exactamente. Hacemos uno genérico de lo que hemos hablado, durante este mes. Y ahora vamos a hablar un poco de esa feria de Tres Puyazos 3. Ya están definidos los toros. Las ganaderías están definidas también en Pamplona, pero Tres Puyazos 3 es una feria del aficionado, donde se respeta el toro en primer lugar y luego la lidia del toro como un último final. Por tanto, vamos a intentar detener también a su presidente para que nos diga las ganaderías que han definido. Pero yo quisiera abundar en esta iniciativa que tuvieron hace 4 años, creo que fue, los componentes de Tres Puyazos 3, de crear una comisión al estilo francés, pusieron un dinero y arrancaron. Y es una de las ferias donde está siendo muy bien acogida por todos los aficionados. ¿Qué te parece esta iniciativa, Curro? Hombre, mira, yo creo que es de las cosas que mejor resultado están dando, y yo todo lo que sea innovar y hacer cosas llamativas y para apoyar lo que es la bravura, la casta y en definitiva al toro bravo, bienvenido sea. Lo que hay que tener mucha capacidad de aguante para hacer lo que están haciendo estos hombres, porque no creo que se lo hayan puesto fácil en ningún sitio. Y chapó, y mi enhorabuena, porque creo que se están superando año tras año. Insisto, todas estas gestiones que se hacen y todos estos eventos, bienvenidos sean, y creo que son pocos los que se están haciendo, porque creo que el toro se merece un esfuerzo por parte de todos para defenderle y ponerle en su sitio, que creo que llevamos una rachita de una serie de años que no se está respetando al toro en su justa medida. Esa es mi opinión. Pero enhorabuena a ese municipio, a ese equipo humano que ha creado lo que ha creado, y que sigan con ilusión y que tengan continuidad, porque lo bonito de esto es crearlo, pero la grandeza es mantenerlo. Bueno, pues ya creo que tenemos al otro lado a Alberto Palacios, presidente de Tres Puyazos 3. Alberto, muy buenas. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Buenas noches, pues Alberto. Muy buenas. Estábamos comentando esa iniciativa que tuvisteis y cuéntanos, haznos un poquito de memoria sobre esa iniciativa y ya lo que tenéis preparado para la próxima temporada. Alberto, vamos a ver. Parece está perdido, que no nos está perdido, creo, ¿no? Sí. Alberto, ¿nos escucha? Quítate los auriculares, al favor. Ahora os escucho bien, ahora sí. Ahora, perfectamente. Ahora perfecto. Decía Alberto que bueno, que nos cuente un poquito, nos haga memoria de lo que habéis hecho
hecho, cómo habéis comenzado y qué habéis hecho durante estos años? Durante estos años para atrás, pues, bueno, Sí. vamos ya por la quinta edición. Para este 2026 tenemos la quinta edición. Y lo que hemos venido haciendo es básicamente muy parecido, con todo lo que hemos ido mejorando ya solo por la experiencia, ¿no? Que vas cogiendo de año en año y que vas mejorando cosas en las que vas fallando, pero al final nosotros seguimos siendo un grupo de aficionados que lo único que queremos hacer es una feria con las ganaderías y los toreros que a nosotros nos apetece ver y con el tercio de varas por bandera. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el primer año. En ese sentido, el club no ha cambiado demasiado. Seguimos teniendo, eh, yo creo, un poco esa frescura de organizar una feria desde el punto de vista del aficionado, que creo que es una de las cosas que más nos pueden diferenciar, ¿no? Que lo hacemos con ese cariño que le pone el aficionado y que lo hacemos sin ningún interés dentro del mundillo taurino más allá del que tenemos como aficionados. Cada uno aquí dice lo que le apetece ver y eso es lo que finalmente sale en cada feria. Alberto, ya tenéis definidas las ganaderías y la fecha del 2026. Sí, tuvimos la asamblea de votación de ganaderías este pasado domingo. Nosotros es verdad que este año, bueno, hemos seleccionado al final 2 desafíos en corrida de toros y un desafío en novillada, con lo de Prieto de la Cal y Reta por un lado, José Escolar y Dolores Aguirre el domingo por la mañana, y luego la novillada con los novillos de Guardiola y de Isaías y Tulio Vázquez, que es lo que ha salido en la votación de este año. Es verdad que nos ha costado, creo, especialmente este año, sí que hemos notado ahí que hay ganaderías por lo menos ganaderías de las que nosotros queremos ver, de encastes más singulares, que nos ha costado un poquito más de encontrar toros este año. Es verdad, por eso hay otros años, por ejemplo, que nos hemos planteado hacer la corrida completa el domingo y este año en ningún sitio tampoco teníamos la posibilidad de hacer una corrida completa por eso. Y es verdad que este año nos ha costado un poco más, pero bueno, pues al final uno haciendo kilómetros y estrujándose un poco la cabeza, pues al final han salido opciones para que votaran los socios. Y esto es lo que ha quedado, que esto no es otra cosa que la votación del domingo, mano alzada, oye, quiero ver a esto y a esto. Y esto es lo que finalmente ha salido. Sí queda un toque un poco distinto que lo que le intentamos dar a la feria, que haya ganaderías nuevas, que haya ganaderías pues del gusto del aficionado al toro, ¿no? Y yo creo que este año lo de Prieto la Cal y Reta pues es un punto alguna posibilidad de que alguna televisión televise la feria? Vamos a ver qué es. Alberto, a ver si te llega la señal. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a... bueno, ¿qué te parece, Curro, el planteamiento de la feria? Sí, ahora sí, ahora sí. Venga, ¿Tú nos oyes, Alberto? Creo que se me había cortado un poco, perdonad. Sí. No, yo ahora dar sí, la enhorabuena. Ahora sí, no sé qué me pasa con la red, que está revoltosa. Yo dar la enhorabuena, sí, Alberto, como he dicho al principio cuando tú me has preguntado antes de que entrara Alberto, para mí es de chapó lo que están haciendo esos señores en ese municipio, porque yo tengo una teoría en la vida y a mí me funciona muy bien, que el que da primero da 2 veces. Sois únicos, sois originales, sois atrevidos y sois aficionados. Y eso es muy difícil encontrarlo hoy en el mundo del toro. Chapó, Alberto, porque de verdad que os merecéis que la gente acuda y la verdad que os merecéis que la televisión os haga un hueco para retransmitir y dar vida a esa idea y a ese proyecto que lleváis 5 años luchando para sacarlo adelante. Yo creo sinceramente que tal y como está el mundo del toro, cada año os va a costar un poco más conseguir la ganadería. Sí es cierto que es un ciclo corto y que os podéis defender en cierto modo. Yo desde aquí os tiendo la mano en lo que yo pueda ayudaros y pueda colaborar.
no dudéis en llamarme y yo lo que pueda informaros os lo informo desde el punto de vista mío de aficionado y de veterinario y si con toda la humildad del mundo, aquí me tenéis, Alberto, porque creo que tenemos que todos remar en la misma dirección con este barco y es la única forma de salvar al toro de Lidia y a la fiesta de los momentos que pueden venir, que no creo que sean fáciles. Y lo vuestro es de chapó, chapó y mucho ánimo y seguir para adelante porque creo que os merecéis un hueco muy digno muy bonito para disfrutar la Feria del Toro. Alberto, te decía si os habéis planteado dentro de la directiva de vuestra peña, que si hay alguna televisión interesada, ¿estaríais dispuestos a que se televise San Agustín de Guadalix? No se oye. No te escuchamos, Alberto, no te escuchamos. No llega la señal. A ver, introduce el... Es que a veces la línea pues tiene alguna desconexión y no nos llega el sonido. Vamos a ver si... y digo esto porque sería muy interesante que en España, en los distintos puntos de España, se conociera lo que es la Feria de San Agustín de Guadalix. ¿Me escuchas ahora, Alberto? No te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí. Quédate con los auriculares. ¿Me escuchas ahora? No. Bueno, Alberto. Yo no lo escucho, ¿eh? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vamos a aprovechar. Toquemos madera. Digo que si os habéis planteado en la peña de si hay alguna televisión interesada de televisar la Feria de San Agustín de Guadalix en su 5ª edición. Pues de momento no. Alguna vez algo nos han propuesto un poco de lado, tampoco propuesta demasiado en firme. Y nosotros, el tema de la tele es algo que, pues si llega el caso, pues lo estudiaríamos, no es que nos opongamos. Es verdad que siempre decimos que nos gusta que esto sea una feria un poco pues de ir y de que el aficionado lo disfrute allí presencialmente, ya porque además va un poco más allá también de lo que es en el ruedo, ¿no? Que eso, al final es un punto un poco de encuentro de aficionados y ese es yo creo que ese es el punto fuerte de la feria. Si nos tocaran y quisieran televisarla, pues en su momento pues lo estudiaríamos. Nos da también un poco de miedo, tal y como está un poco las líneas editoriales de las televisiones, pues este tipo de ferias nos da un poco de miedo el trato que se le pueda dar. Eso es verdad que es algo que nos preocupa. Y cómo puedan ver el espectáculo que nos pretenden dar. Pero ponernos como tal, pues bueno, no nos pondríamos. Si, oye, si no, alguien... te lo decía porque sería muy interesante nos hiciera una propuesta, que el mundo del toro conociera... pues la estudiaríamos. Pero no es algo en el que tenga postura muy... Bueno, no tenemos buena conexión. Lo vamos a dejar aquí y ya más adelante seguiremos hablando de San Agustín de Guadalix. ¿no? Es que no... Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias a ti Vamos a y hacer a una tus cosa, compañeros. me voy a conectar con el teléfono, a ver si os oigo por el teléfono bien. Conéctate a ver si por el teléfono, pero tienes que dejar la otra conexión, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ya estamos prácticamente finalizando, a ver si la conexión con el teléfono es más
más nítida. Ahora mejor. Con el teléfono. Sí, sí, ahora perfecto. Ahora bien, pues mira, yo creo que era del ordenador. Estaba yo cambiando la red Bueno, y a yo ver creo que era el si... ordenador que andaba tostado. Algo le pasaba, porque la red iba Ahora cambiando y sí no te iba. escuchamos, sí. Ahora bien, venga. Venga, que No sé si me digo habéis escuchado lo del que el tema de la hecho de televisión. decirte, Sí, sí, lo sí, de la Eso sí. televisión, es porque el resto de España me gustaría que viera el modelo que tenéis vosotros y cómo miráis primero el toro y después el tercio de varas, tan denostado como está últimamente, tuvieran la ocasión de conocer ese tipo de espectáculo que estáis consiguiendo llevar a San Agustín de Guadalix. Sí, Alberto. No, no tenemos buena cobertura. Ya te emplazo para Me, otro día y cualquier otro me día, rindo hasta el próximo día. Que no te ya no preocupes. sé cómo hacerlo. No, no, eso es que hay veces cuando Dios no quiere, no hay santo que pueda. No te que preocupes. efectivamente. Yo no sé si me Pues habrás oído Muchi- el ofrecimiento que te he hecho, Alberto, de sí. que si me necesitáis para algo, con toda la humildad del mundo, yo, si os puedo echar una mano, me llamas y encantado de poder colaborar con vosotros, más o menos en lo que me podáis demandar. Yo, sinceramente, os diré si puedo, no puedo, y si sé algo de lo que me preguntáis, pues os informaré. De verdad que me tenéis para lo que necesitéis. Pues te lo agradezco, Curro. Que aquí toda ayuda es poca, toda ayuda es bienvenida. Siempre nunca sabes dónde necesitas que te echen un Por cable, así eso que te digo, o sea, te que cojo el guante. Te cojo no, el no te guante. preocupes. Tenías razón, Santiago, lo de la televisión. Es verdad que sí, que el hecho de contar esto de puertas hacia afuera también es importante y de darle visibilidad. En ese sentido sí estoy de acuerdo, pero también es lo que te decía, que nos da un poco de miedo ese punto de cómo tratar el asunto tal y como está hoy el tema de la tele, que es un poco complicado. Pero es verdad que en ese sentido sí que sería una ventaja por lo menos poder enseñar y que, oye, no todo el mundo puede venir y desplazarse, ¿no? Lógicamente, también hay que tener eso en cuenta. O sea que, pero por eso digo que ahí, bueno, pues estamos abiertos y si nos hacen una propuesta, pues la veríamos y, y lo valoraríamos, llegado el caso. De acuerdo. Yo creo que estáis en un Muchísimas momento gracias. que puede ser muy bonito la divulgación, Alberto. Creo que sí. Sí, bueno, y Bueno, además ahora ya que todo eso se conoce más, ¿no? Y que ya tienes casi, bueno, pues ya tienes un abono más consolidado y demás, Por eso, y pues al por final eso te ya te digo. lo tomas de otra manera el tema de la televisión, eso es verdad también. bueno, pues Dios dirá de aquí a la fecha de marzo. Muy bien, pues Bueno, nos veremos por allí, muchísimas espero, nos gracias. veremos por allí. Otro día Nos que veremos por tenga allí, mejor Alberto. cobertura, me llamáis y echamos otro ratito. A tu Si entera Dios quiere, disposición. ya hablaremos más adelante. Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias. Cuídate, A Alberto. Un ti, abrazo, Alberto, cuidaos. y a ti, Curro, muchas gracias. Y a ustedes, Gracias. señoras y señores, agradecerles la atención prestada una noche más y emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Buenas noches, señores. Muchas gracias.